Entonces, nada, voy a hablar en español, pero van a estar en inglés. Así que bueno, y voy a empezar por hacer una presentación un poco cortita de quién soy yo, que a veces está bueno saber de dónde viene la gente. Bueno, se habrán dado cuenta por mi acento que o soy argentina o soy uruguaya. No soy argentina, soy uruguaya. Estadísticamente un poco menos probable, pero bueno. Vengo de Montevideo, donde hice mis estudios en ingeniería eléctrica. Eh, en Uruguay somos bien conocidos por tomar mate, no sé si ustedes saben. Irán nos ha visto en la oficina ahí con Haran, pues un compañero. Y además de estudiar ingeniería, siempre me gustó mucho la música y tocaba en bandas mientras estaba en Uruguay, estudiaba violonchelo. Entonces siempre estuve como un poco haciendo las dos cosas, tocando, estudiando música, estaba en la escuela de música y también haciendo ingeniería. Y un poco por la combinación de esas dos cosas y porque conocí gente que tenía los mismos intereses y que además había empezado a trabajar en temas de ingeniería aplicada a la música, terminé consiguiendo una manera sí, de ir a hacer una pasantía a París y ahí terminé haciendo el doctorado. Entonces, el lugar en donde hice el doctorado se llama Université Paris-Saclay, en un grupo que se llama Telecom Paris Tech, y el doctorado fue en modelos computacionales para entender ritmo. Entonces trabajé con Machine Learning aplicado a muchos diferentes tipos de música para extraer beat, downbeat, microtiempo y información de ese estilo, que no voy a hablar hoy, pero tengo problema en discutir si alguien tiene preguntas ahí. Y ahí los PhDs en Francia son cortitos, o sea, 3 años afuera. Y ahí terminé, bueno, también en ese tiempo, además de tocarme, me enganché a escalar un poco también, para que vean más o menos en qué gasto mi tiempo. Y de ahí me fui a NYU, que es donde estoy ahora, estoy haciendo un postdoc. Y bueno, empecé el postdoc en enero del 2020, así que el postdoc ha sido bastante remoto y mascarillas y pandemia, etc. Y ahí es donde estoy ahora y estoy trabajando en environmental sound, en audiovisual, self-supervised machine learning y cosas de ese estilo. Y lo que voy a hablar hoy va a ser de la parte de audiovisual research que estamos haciendo, el encontrar objetos a través del sonido en imágenes. Entonces, el trabajo que voy a presentar es el que estaba en el título hace un ratito, Rethinking cómo son estos modelos de audiovisual o visual sound localization. Y el trabajo que hicimos con Ho-Jiang Wu, que es un estudiante de doctorado de NYU, y Juan Pablo Bello, o Bello, que es el jefe de Irán y mío. La idea nuestra era, por un lado, proponer algún modelo para hacer localización, pero también era entender los trabajos y la literatura que está ahí. Porque nosotros somos researchers de audio, o sea, trabajamos con cosas multimodales, pero siempre tenemos un foco de audio. Y en este tema de localizar cosas en la imagen a través del sonido, la literatura principalmente viene de la comunidad de Computer Vision. Entonces fue, bueno, vamos a ver qué es lo que hacen esos modelos, cuáles son los design choices, cómo diseñan sus modelos, qué están aprendiendo los modelos de los distintos datasets y entender un poco los insights bueno, dónde están los problemas o cosas así. Entonces, ese fue el objetivo del trabajo que hicimos. Y antes, es un poco, porque vi que algunas de las preguntas que le mandaron a Irán eran por este lado, pero primero quiero discutir un poquito contrastive loss o la idea esta de aprender de ejemplos positivos y negativos, porque es algo que voy a estar discutiendo después. Entonces, la idea de esto es que se usa muchísimo en
self-supervised machine learning es que, por ejemplo, imagínense que tienen la imagen de una guitarra, el sonido de una guitarra, la imagen de una batería y el sonido de una batería. Entonces la idea detrás de aprender de machine learning, digamos, o multimodal machine learning es hacer que la máquina aprenda a hacer el link entre esas dos cosas. Esto es como se ve una guitarra y esto es como suena una guitarra, esto es como se ve una batería y esto es como suena una batería. Entonces, la idea atrás de Contrastive Loss es, cuando vos tenés un ejemplo nuevo, vos necesitas un ejemplo positivo, o sea, de lo que se parece, por ejemplo, tenés la imagen de una guitarra, entonces agarrás el audio de una guitarra y es, bueno, eso es alguna correspondencia, eso es un ejemplo positivo. Y ahora, imagínate que tenés esa imagen de la guitarra, entonces el sonido de una batería es un ejemplo negativo. Esto así no suena. ¿Me explico? Entonces, básicamente lo que uno termina haciendo es agarrando, por ejemplo, de un video, una imagen y un sonido que corresponden, ¿no? Un video de alguien que está tocando la batería, entonces este frame y este segundo de sonido alrededor del frame son cosas que corresponden, y esos son ejemplos positivos. Y luego hay ejemplos negativos que se pueden obtener tan simplemente como mezclar videos. Agarro el audio de un video, la imagen de otro video, y en realidad eso es un ejemplo negativo. ¿Y por qué se hace eso? Porque al final, cuando en el loss lo que vas a hacer es que la distancia entre las cosas los ejemplos positivos sea chiquita y la distancia entre los objetos que son negativos sea más grande. Eso es lo que vas a tratar de hacer. Entonces, al final del día, lo que termina pasando es que terminas teniendo una especie de embedding space donde se proyectan todos estos, el audio y la imagen, no sé qué, en donde hay clusters de cosas, de objetos, en donde el sonido y la imagen de esos objetos están muy cerca en esos clusters cuando corresponden, y, por ejemplo, el clúster verde será una ambulancia, el clúster naranja será un perro y el clúster azul será otra cosa. Entonces, todas esas imágenes y audios del mismo objeto están cerca, pero a su vez están lejos de otros objetos que son diferentes. Entonces, hay muchas ventajas de hacer este tipo de cosas, de este tipo de entrenamiento así, que se llama a veces también metric learning. Y la principal ventaja es que te permite hacer preguntas de este estilo. Imagínate que tenés esto que estoy mostrando, es un espectrograma de un audio de una señal de ambulancia. Imagínate que vos podés decir, bueno, ¿cómo es este audio? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la imagen de este sonido? O sea, cómo se ve este sonido. Entonces, el modelo puede, simplemente por distancias en este embedding space, como están todas las cosas agrupadas, puede contestar esa pregunta y decirte, así es como se ve. Y de la otra manera, puedes a partir de una imagen preguntar cómo se ve esa imagen o cuáles son los sonidos correspondientes a esta imagen. Y el modelo es también capaz, porque aprendió a hacer ese macheo de estas dos cosas deberían estar juntas, entonces lo que está todo cerca son imágenes y audios que son parecidos, entonces puede contestar ese tipo de preguntas. Y esto se puede hacer, además de con audio eh, y con imagen, con otras modalidades de información. ¿Sí, Gerardo? Sí, una pregunta. Sí. Bueno, decías que hay que pasarle un ejemplo de lo que, o sea, cómo suena y cómo no suena, ¿no? Pero en este caso, o sea, yo veo un clúster con tres grupos, ¿no? Entonces, habría que pasarle también como la dupla con las demás clases, digamos. Entonces Con las tendría que demás ver, modalidades, o sí. sea, uno al que se parece y en este caso dos que no, para que tener esas distancias o solo con uno. Es una buena pregunta en realidad. La verdad es que nosotros hicimos, o sea, nosotros no, Hojang, las maneras en las que discutimos hacer esto y la única manera en la que está, el único trabajo que está publicado que yo sepa que hace tres, lo hace en un proceso en dos etapas. La primera etapa es imagen y texto. Entonces se aprende primero un embedding space entre imagen y texto, haciendo eso que acabo de decir, positivo, negativo, y esto corresponde, esto no.
millones y millones de ejemplos. Entonces, luego, después de que paras de entrenar, tenés un encoder de imagen y un encoder de texto que te van a, cuando le das una imagen y le das una palabra, van a hacer esa proyección a un espacio común. Entonces después el trabajo que me estoy refiriendo es Web2Clip. Si no lo conocen, recomiendo que lo miren. Les escribo por acá. Web2Clip. Y el otro que estoy hablando, el primero, este que te estoy diciendo que es de texto y de imagen solo, es Clip, que es de OpenAI, y Web2Clip es de Hojian Wu, que es... y lo que esta segunda etapa que te digo, después de que se entrenó el imagen y texto, lo que hizo Hojian fue agarró, él tenía un dataset que tenía un montón de imágenes y un montón de audios, entonces tenía pares de los dos, y lo que hizo fue agarró el encoder de imagen de Clip, que ya estaba entrenado con texto, y lo que hizo fue, no modificó ese encoder, sino que entrenó un encoder de audio para que el audio aprenda a proyectar al mismo espacio que ya el de la imagen ya estaba entrenado. Entonces ahí es por esa correspondencia, el de audio es tipo, bueno, estos dos tienen que estar cerca y como yo ya sé dónde está esto en el encoder de la imagen, voy a proyectar el audio ahí cerca de la imagen. ¿Y qué pasó? ¿Por qué terminó teniendo esas tres modalidades? Porque como el texto y imagen habían sido preentrenados antes, esos dos ya estaban juntitos. Entonces al proyectar una nueva modalidad a ese mismo espacio, lo que obtuvo fue texto gratis, básicamente. O sea que en realidad el, el, el contrastive loss para estas dos, o sea, para estas tres modalidades fue hecho en 2 etapas. Si se fuera a entrenar todos juntos, sí, habría que ver cómo se maneja el entregar los 3 ejemplos. Y ahí tendrías que ver porque, o sea, tendrías una dimensión de negativos que es mucho más grande, porque tenés las combinaciones de cosas que no corresponden, es muy alta, pero el trabajo de Hojian fue hecho en 2 etapas. ¿Bien? Muy bien, sigo. Entonces, Muchas gracias. no hay problema. Lo que obtuvo que estábamos discutiendo ahora es que a través de este proceso, lo que termina pasando es que se obtiene no solo podés preguntar, bueno, ¿cómo es este sonido o cómo es este audio? Sino que además tenés la conexión entre texto, audio ¿cómo se llama? E imagen. Entonces, ¿por qué esto es importante? Uno de los trabajos principales que están en localización de sonidos en una imagen es un trabajo que se llama, que es de la gente de Oxford, que es un grupo de computer vision muy, muy bueno, y se llama Localizing Visual Sounds the Hard Way. Es del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este trabajo? La misma idea de cosas que corresponden y cosas que no, o sea, con el audio y con la imagen, para ese contrastive loss, pero agregaron un par de decisiones para obtener esta localización. Entonces, acá intenté un poco resumir esas decisiones. Primero, bueno, la arquitectura de los encoders son los dos un ResNet, que son estándares, más que nada en video, pero también se usa en audio. Y bueno, primera cosa que cambiaron o que introdujeron fue en el loss function usan el contrastive loss que yo estaba explicando hace un poquito, pero con un negative o hard negative mining. ¿Qué quiere decir con eso? Típicamente vos lo que haces para un contrastive loss es para hacerlo de manera no supervisada, que quiere decir que vos no tenés que tener ninguna anotación, simplemente agarrás videos y algorítmicamente lo entrenás.
lo que uno hace típicamente es agarrar una imagen, o sea, agarra un video, agarra un frame del video, o sea, una imagen en cierto momento,